Enseña la Biblia la doctrina del purgatorio. Leamos la opinión del Papa Benedicto XVI sobre el purgatorio en sus propias palabras en este fragmento del encuentro del Papa con los párrocos y el clero de Roma, 7 de febrero, 2008. Actualmente se suele pensar, ¿qué es el pecado? Dios es grande, nos conoce, así que el pecado no cuenta, al final Dios será bueno con todos. Es una bella esperanza. Pero existe la justicia y existe la verdadera culpa. Quienes han destruido al hombre y la tierra no pueden sentarse de inmediato en la mesa de Dios junto a las víctimas. Dios crea justicia. Debemos tenerlo presente. Por ello me parecía importante escribir este texto también, en Spi Salvi, ver a continuación, sobre el purgatorio, que para mí es una verdad tan obvia, tan evidente y también tan necesaria y consoladora, que no puede faltar. En la enseñanza católico-romana, el purgatorio es el lugar en el cual las almas de los creyentes son purificadas del pecado antes de ser aceptadas y admitidas en el cielo. De acuerdo con esta perspectiva, los sufrimientos del purgatorio son dados por Dios en sustitución por el castigo del pecado que debían haber recibido antes, pero no recibieron. Esta doctrina no se enseña en la Biblia canónica, interpretada correctamente. El hecho de que las almas de los creyentes entran en la presencia de Dios inmediatamente después de su muerte, significa que no existe tal cosa como el purgatorio. La Iglesia romana ha sustentado la doctrina del purgatorio mayormente en los libros apócrifos, y más en concreto en 2 de Macabeos 12, 42-45, Judas Macabeo, el líder de las fuerzas judías, hizo colecta, hombre por hombre, juntando la cantidad de 2000 dracmas de plata, y lo envió a Jerusalén para proveer para la ofrenda por el pecado. Haciendo esto él obró muy bien y de forma honorable tomando para sí cuenta de la resurrección. Como si él, no esperase que aquellos que han muerto no resucitasen, como si hubiésemos sido superfluos y necios al orar por los muertos. Pero si él estaba buscando la espléndida recompensa que es yacer con los que duermen en santidad, este fue un pío y santo deseo. Por lo tanto, él hizo sacrificio por los muertos, para quizás ser liberado del pecado. Aquí está claro que esta oración por los muertos es aprobada, así como la ofrenda hecha a Dios para que le libere del pecado. Pero en respuesta a esto debe ser dicho que esta literatura no es igual a la escritura en autoridad, y por lo tanto no debería ser tomada como fuente de autoridad en cuanto a doctrina se refiere. Cuando se habla de la ofrenda de Judas haciendo sacrificio, exilasmos, propiciación, por los muertos, contradice explícitamente la enseñanza del Nuevo Testamento por la cual Cristo, es nuestro único, suficiente e irrepetible sacrificio y propiciación. La teología católico-romana encuentra apoyo para esta doctrina, principalmente, como hemos dicho en 2 de Macabeos, y en la tradición de la Iglesia. Otros pasajes citados para apoyar esta doctrina del purgatorio son, 2 Timoteo 1 y 18, Mateo 5 y 26, y Corintios 1 y 15, Mateo 12 y 32 en 2 Timoteo 1 y 18, Pablo, dice, concerniente a Onesíforo, antes bien, cuando estuvo en Roma, me buscó con afán y me halló, que el Señor le conceda hallar misericordia del Señor para aquel día. Además, los servicios que prestó en Efeso, tú lo sabes mejor, 2 Timoteo 1, 17-18. Para los que apoyan esta doctrina Onesíforo, aparentemente no estaba ya entre los vivos cuando se escribe la segunda epístola a Timoteo. Esto parece estar basado en el hecho de que Pablo no se refiere a Onesíforo en sí mismo, sino a la casa de Onesíforo, 2 Timoteo 1 y 16, como sea, esta frase no prueba de forma concluyente que Onesíforo hubiera muerto, sino que Pablo no solo deseaba bendiciones para él, sino para toda su casa. Esto no era inusual desde que Onesíforo había servido en Efeso, donde Pablo había trabajado por 3 años, 2 Timoteo 1 y 18, 4 y 19. Construir una argumentación para apoyar la doctrina del purgatorio en estos pasajes, es algo que no se mantiene, pues carece de evidencias claras. En 1 Corintios 3 y 15, Pablo dice, que en el día del juicio, el trabajo que cada uno hayamos hecho será juzgado y probado por fuego, para proseguir diciendo si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida, sin embargo, él será salvo, aunque, así como por fuego.
No estamos aquí hablando de la persona siendo quemada o sufriendo el castigo, sino su trabajo siendo probado por fuego, lo cual es voluntad de Dios, a fin de ser como el oro, la plata, o piedras preciosas, v12. El mayor problema de esta doctrina es que enseña que nosotros debemos añadir algo más a lo que Dios en Cristo ha hecho por nosotros, contradiciendo la Escritura misma que afirma que la obra redentora de Cristo ha sido suficiente para pagar el precio de nuestros pecados. La doctrina del purgatorio roba al creyente la seguridad y el consuelo que la Escritura provee diciendo, que aquellos que fallecen y han confiado en Cristo van inmediatamente a la presencia de Dios, ir al partir cielo y estar con Cristo es muchísimo mejor. Filipenses 1:23.